en la última actividad de la tarde de hoy, previa a los sorteos. Después vienen los sorteos. La veo a Ethel, que está allá tratando de que todo el mundo ponga sus datos o tarjeta. También así la ponemos alguna en el congelador para después saber cuál sacar. Ya que estamos hablando del tema de la corrupción. Seguro. Bueno, y ahora tenemos una charla entonces que dice seguridad y ética cuando los datos toman sentido. Nos va a hablar de eso Roberto Balaguer, desde su visión como psicólogo y máster en educación. Se ha especializado en identificar las claves de cómo la tecnología moldea nuestras mentes y acciones. Es magíster en educación, Roberto, candidato investigador en la ANI, psicólogo clínico y educacional, docente universitario en maestría en tecnología educativa en CLAE, y en fin, y en otras cosas más. Tiene vasta experiencia, ha sido orador en TEDx, ha dado múltiples conferencias en diferentes lugares del mundo, ha editado libros, uno de ellos, Plan Ceibal, Los ojos del mundo, en el primer modelo One Laptop per Child a escala nacional. En fin, los dejo con... Lo dejo con Roberto, y no estaba pensando en decir algo más de él, pero está. Está bien. Ya se viene el partido, así que todos queremos ir. Cualquier cosa me levantan la mano. Bueno, buenas tardes. Gracias a Isaac por la invitación a este evento, que ha sido un éxito por lo que me han comentado. Y bueno, yo vengo de un área diferente, claramente diferente a la que la gran mayoría de ustedes, por lo que me han contado el perfil, ¿no? Entonces, mi idea básicamente es compartir un poco lo que es mi trabajo, algunas cuestiones, digamos, que yo me dedico a investigar en mi trabajo y y con las que me encuentro a diario y que están enfocadas de alguna manera desde este ángulo, digamos, de la psicología, de la educación, del abordaje sobre todo de los jóvenes. Yo trabajo mucho con jóvenes, tanto niños como adolescentes, también trabajo con adultos, pero digamos, las cuestiones de seguridad, las cuestiones que tienen que ver con los datos, muchas veces la óptica que yo más tengo y en la que yo, digamos, más conozco es desde la perspectiva, desde los jóvenes y también desde la perspectiva de los padres, ¿no? Que seguramente para muchos de ustedes que son padres, bueno, sea una preocupación con sus propios hijos, más allá, digamos, de las preocupaciones en lo laboral. Entonces yo traje algunas ideas para compartir. Este es un poco, como le decía, el contexto en el que yo me desempeño. Y, digamos, una de las cosas que yo más, digamos, yo hace 20 años que investigo sobre todo lo que tiene que ver con cultura digital. Y si yo pensando para la presentación de hoy, si yo tuviera que elegir, bueno, ¿cuál es una de las cuestiones centrales que yo observo en el trabajo a diario? Es que los padres, los adultos en general, con respecto a los niños y adolescentes y jóvenes, están preocupados muchas veces por los otros, ¿no? Es decir, ¿qué pueden hacerle los otros? Cuando son chicos es muy claro, porque estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de fenómenos como el grooming, que supongo que todos conocerán lo que es grooming, ¿no? Si no, me dicen y grooming, perfecto. Grooming es cuando, digamos, cuando un adulto se hace pasar por una identidad joven, ¿verdad? Y de alguna manera establece una relación con un niño o con un adolescente desde esa identidad falsa, ¿verdad? Y genera un vínculo que a la postre, en general, deviene, bueno, en un chantaje, en una extorsión y, digamos, buscando, en algunos casos, que en la gran mayoría, obtener imágenes pornográficas de ese niño o de ese joven, o en algunos casos incluso llegar al abuso físico, ¿no? Sexual. Esa es, digamos, es una de las cosas como más temidas,
sobre todo por los padres de púberes, de adolescentes, ¿no? Entonces, como les decía, fenómenos como el grooming, fenómenos como el ciberacoso, fenómenos vinculados con el contacto con adultos, con el contactarse con páginas de repente que tienen contenidos inapropiados para los niños, ¿no? En esa navegación que hay, digamos, tan libre. Esas son como las grandes preocupaciones cuando uno pregunta, y después de muchísimos años, digamos, de trabajar en talleres con padres, esa es una de las cuestiones, digamos, que yo resaltaría como más importantes. Aún así, cuando uno pregunta qué tipo de controles llevan a cabo los padres para, digamos, minimizar los riesgos, en general los únicos que tienen ciertos controles parentales son los hijos de informáticos, o sea, los hijos de gente como ustedes. No, los hijos de las personas normales no. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto es así, es recurrente. O sea, cuando uno te dice, yo tengo un control parental, así, bueno, ¿y a qué te dedicas? Yo trabajo en IT, ¿no? Yo trabajo en informática, yo trabajo en seguridad, yo soy el soporte de tal lado, hago tal cosa, ¿no? Pero las personas, digamos, fuera del ámbito de ustedes, en general no lo usan. Y más aún, cuando uno compara lo que son, digamos, los números en los países sajones con los países latinos, ese número aún baja más. O sea, somos mucho más, ¿cómo decirlo?, libertinos, si se quiere, ¿no?, los latinoamericanos, hasta en esto, ¿no? Entonces, ese es un primer aspecto que me parece que es interesante para pensar, y relacionado con eso, quería, a ver si por acá, estas son las preocupaciones que yo le decía. Los padres están preocupados por los datos que los niños brindan, ¿no? Entonces, pero cuando uno pregunta, bueno, ¿pero qué datos? Bueno, que no sepan dónde vive, qué colegio va, en fin, digamos, si la familia se fue de vacaciones, ¿no? Todos datos, digamos, que son datos, yo diría, afiliatorios, básicamente, ¿no? Datos que dan cuenta de un estado de situación puntual, ¿no? Y en realidad, más allá de eso, en general, los padres no van mucho más allá. Yo les ponía esta imagen de identidad digital, porque a mí personalmente, desde mi trabajo, lo que más me preocupa, una de las cosas que me gustaría más transmitir a ustedes como mayor preocupación, en realidad es lo que tiene que ver con la identidad digital, con el pasaje de los niños, adolescentes y jóvenes por el mundo digital, y cómo esa identidad digital, ¿verdad?, puede ser agrupada, perfilada a través de algoritmos y utilizada con fines X. Esa es mi mayor preocupación. Creo que este es el mejor ámbito para mí para plantearlo, porque les digo honestamente, en general cuando yo planteo eso parece algo muy interesante para la gente normal, pero no tienen mucho para hacer, o sea, tampoco saben bien qué hacer, ¿no? Entonces, volviendo a donde estaba, yo decía, la preocupación de los adultos generalmente por los datos que se brindan, generalmente estamos hablando de datos estructurados, ¿no? Datos que, bueno, la dirección, el teléfono, me fui de vacaciones, eso pasa también. La otra vez me contaban en una organización que trabaja en Casaballe, ¿no?, una familia que primera vez que se iba de vacaciones, qué mejor idea tiene el padre de la familia que sacarse una selfie, ¿no?, delante del Fiat 147, no, nos vamos a, no me acuerdo dónde era, y a las 48 horas tuvieron que volver porque en la casa ya no quedaba nada, lo desvalijaron. No era un joven, ¿no?, era un adulto. Otra cuestión que desde mi trabajo uno ve, generalmente le ponemos a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no?, esta carga de que ellos son los inconscientes y que publican cualquier cosa. Eso es bastante relativo. En realidad, digamos, los niveles de impulsividad y los niveles de incontinencia verbal o de publicaciones es como transversal a todas las edades.
¿no? Hay gente que tiene 40, 50, 60 años y, digamos, y brinda bastante más datos que pibes que son jóvenes, ¿no? Y bueno, entonces, pero a mí, como les decía, lo que más me importa es, bueno, ¿cómo vamos a empezar a pensar? Ojalá que me levante la mano y digan, esto ya está pensado y está regulado y vamos a hacer tal cosa. Yo estaría feliz y a partir de mañana empezaría a decirlo por todos lados, de qué va, o sea, cuál es el límite ético, ¿verdad?, que vamos a permitirnos con relación a los datos. Y cuando digo límite ético, digo mis preocupaciones, les pongo sobre la mesa lo que son mis preocupaciones. A mí no me preocupa, digamos, que alguien no vaya a ser amigo de otro porque recorre la red, ¿no? O diga, fulano hizo tal cosa. No, me preocupa, ni siquiera hasta me preocupa si me preguntan si le van a dar un crédito o no. Tampoco es una preocupación muy grande que tengo. Me preocupa mucho más cuando alguien pueda llegar a quedarse sin asistir a una universidad, cuando alguien pueda llegar a quedarse sin empleo, cuando alguien pueda llegar a quedarse sin un seguro médico, porque nunca puso él que está enfermo, pero las búsquedas que ha hecho a lo largo de sus 25 años, más la de su familia, nos dicen que hay una posibilidad alta de que esta persona desarrolle tal o cual enfermedad. Y de eso estamos a esto, o sea, es simplemente empezar a utilizarlo para eso. Desde que desde que comienzo de este año, se les permite, el Senado de Estados Unidos, ustedes saben que le permite ahora a los proveedores de IP que vendan los datos a cualquier empresa. Estamos a esto con los avances de todo el Machine Learning, de poder llegar a armar perfiles que en un plazo, digamos, si se logra, digamos, hacer en breves plazos, imagínense lo que puede ser esto longitudinalmente, a lo largo de una vida. Y si puedes además correlacionarlo con lo que están haciendo, con lo que han hecho, digamos, sus familiares, sus padres, sus madres, ¿no? Porque además no nos olvidemos que hasta hace poco hablábamos de que los jóvenes hacían en las redes. Hoy ya no es los jóvenes. Hoy Facebook es una plataforma familiar. De hecho, ya muchos jóvenes, en Uruguay inclusive, están haciendo un loop a Facebook. No están entrando. La puerta de entrada que solía ser Facebook, ya ni siquiera en determinados niveles socioeconómicos en el Uruguay, ya no entran a Facebook. Sobre todo en el quintil 4 y 5, ya, digamos, hay un loop. Y se entra directamente a Instagram, Snapchat, ¿verdad?, Telegram, WhatsApp, ¿verdad?, pero no a Facebook, que es una plataforma que se utiliza como para eventos. Estar al tanto de los eventos, estar al tanto de las noticias, hablar con la tía, hablar con la abuela, ¿no? Poner cada tanto que la tía te ponga un me gusta, que la abuela también te ponga un me gusta, o que te escrache digitalmente, ¿no? Pues las abuelas se encargan de eso, básicamente su función es un saludo a mi madre que comparte todo lo que yo pongo. Ya le hemos explicado, ¿no? Ella compartía todo lo que yo ponía, ¿no? Dice, no, pues yo estoy súper orgullosa, sí, mamá, pero escuchá. Una cosa es que me gusta, dice, pero a mí más que me gusta, yo comparto plenamente eso que vos decís. No, pero no es así, mamá. O sea, compartir es que vos se lo estás esparciendo al resto del mundo. Vos, no, yo hago lo que quiero, ¿no? La armé en Twitter después y con eso más o menos la saqué para el costado. El peligro, como les decía, está puesto fuera, ¿no? O sea, son los malos, los otros, los que van a hacer. Y realmente a mí me preocupa empezar a educar, digamos, digitalmente, hacer una educación digital de los chicos, para que empiecen a tomar medidas desde temprano, ¿verdad? Y que es algo que de alguna manera tenemos que también armar ciertos protocolos de qué piques le vamos a dar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría, los jóvenes hasta hace unos años usaban Facebook, que era MySpace y Facebook, que eran las dos plataformas sociales más importantes, la usaban con un gran correlato entre su identidad real y la identidad digital, ¿no? Es decir, se llamaban John Smith, la cuenta de Facebook era John Smith. Y empezaron a llegar a la universidad. Y empezaron a llegar a la universidad y les empezó a pasar esto que yo les decía hoy al comienzo. Les empezaron a decir, no, mire, señor, usted tiene muy buen currículum, tiene un GRE perfecto, un GMAT divino,
pero mire lo que ha publicado en las redes sociales en los últimos 5 años. ¿No? Esto nos da ciertos indicios de que hay algunas conductas que, bueno, que no se alinean con lo que es la conducta ética de nuestra universidad. Y no había nada para hacer, porque eso estaba ahí. Uno puede decir, hay que enseñarles a los chiquilines, bueno, primero que nada una frase que hoy los chicos no conocen, que es, todos tenemos un cadáver en el ropero, ¿verdad? Pero una cosa es tener un cadáver en el ropero y otra cosa es sacarle una foto y subirla a Instagram. De hecho, en los quintiles en Uruguay más bajos, los chiquilines roban y suben a Facebook lo que han robado. O sea, con una total desconocimiento del alcance que tienen y utilizando algo que es muy común en los jóvenes, pero no solo en los jóvenes, que es el pensamiento mágico. Es decir, yo voy a subir algo que lo van a ver solo aquellos que yo quiero que lo vean. Y eso es como el alfajor de pollo, no existe. No existe. Entonces, son los otros, ¿no? Los malos, los que pueden acosar, los que hacen grooming, los pedófilos, ¿no? Si te metes en la web profunda te van a hackear todo y te van a extorsionar y ojo con esto, no vayas a abrir Tor, porque cuando apareció lo de la ballena azul, por ejemplo, ¿se acuerdan el fenómeno del juego de la ballena azul? Había muchos niños que tenían algún celular o tenían sus hermanos que tenían celulares y les pedían que los pusieran, que los guardaran en un cajón, porque tenían miedo que por el celular entraran los malos. No, esto yo sé que para muchos de ustedes puede parecer una broma, pero generó una paranoia brutal, porque en parte por el desconocimiento que hay de cómo funcionan las cosas. Cuando uno no sabe cómo funciona, uno cree que, digamos, que los malos, los hackers, los pedófilos, los que hacen grooming, las ballenas azules pueden entrar por cualquier lado, porque uno no sabe. Entonces, esto es como, ¿se acuerdan de la película Los Otros? De Nicole Kidman. Bueno, se las voy a spoilear. Si los que no la vieron, bueno, ¿se las puedo spoilear? Sí, bien. En realidad, ella creía, ¿no?, que los otros eran los fantasmas. Y en realidad al final de la película son ellos los fantasmas. Conté el final de verdad, yo le pregunté. Yo pregunté. Tengo otra película más para ver. Vikings, ¿la vieron? Vikings, ¿la vieron? Él muere. Yo le pregunté. El que avisa no traiciona. Yo le pregunté, no me dijo nada. Bueno, igual es muy buena la película, véanla. Hasta el final, que no necesitan verlo porque ya lo conocen. Pero bueno, digamos que es así. Entonces, lo peligroso somos nosotros mismos, y creo que no tenemos entera conciencia de esa situación, ¿no? Pero sobre todo, en todo caso, en una primera parte podemos decir que al comienzo nosotros somos los peligrosos, los malos, y en un segundo tiempo los peligrosos, los malos son los que van a poder, digamos, recolectar toda esa información, agruparla, perfilarla y tomar decisiones. Y de vuelta vuelvo sobre esa preocupación. No vislumbro a corto plazo, ni veo en la agenda, ni lo veo por ningún lado, cuestiones relativas a eso, a la ética de cómo se van a utilizar esos datos. O sea, vamos a permitir, digamos, que las decisiones se tomen en base a eso, porque si no vamos a tener que empezar a tomar medidas. Los chiquilines, esto que yo les decía a Estados Unidos, lo que han hecho a partir de eso es, prácticamente ninguno utiliza su John Smith. Son todos otro nombre, ¿no? Entonces, cuando terminan, cuando están entrando a college, lo que hacen es cambian. Y lo que hacen es, con muchas herramientas, borrar todo su historial digital. Lo borrable, ¿no?
Porque, digamos, lo que hay que empezar a pensar es, bueno, ¿cómo vamos a hacer con eso? Yo había traído algunas cosas para compartir con ustedes que de repente uso en otros lugares no técnicos, pero no se lo voy a mostrar a ustedes, de cómo borrar cosas en Google, digamos, cómo tratar de borrar todo lo que está por ahí, los tweets, hacer una cuenta de repente nueva, pero eso a la vez implica al menos dos cosas. Una es que la primera parte de tu vida vos vas a estar en una suerte de fake identity, o sea, vas a estar en una identidad que es semifalsa. Y esto nos representa también un problema ético, porque hay muchos padres que dicen, pero yo no quiero alentar a mi hijo a que esté usando, en vez de, digamos, ahora les voy a poner un ejemplo, ¿perdón? ¿Alguien dijo algo o no? No, que use otra identidad, porque no, digamos, como que uno tendría derecho a tener la identidad. De hecho, en los comienzos de Internet lo que primaba era el anonimato, ¿no? Es decir, cada uno tenía un nickname, ¿verdad? Y se manejaba como ese territorio a conquistar, ¿no? Ese territorio de la frontera, todo ese imaginario de San Francisco, ¿no? Digamos, medio hippie, ¿no? Donde ahí uno podía jugar con las identidades, podía hacer una cantidad de cosas, pero paulatinamente se empezaron a correlacionar las identidades virtuales con las identidades reales, y hoy nos acostumbramos y casi que queremos usar nuestro nombre. Ahora, si eso implica determinadas cuestiones y determinados riesgos, hay que ver cómo hacemos para encarar eso, si eso no se regula, ¿no? De hecho, hay algunas aplicaciones que capaz que ustedes... Sí, hay una que a mí seguramente muchos de ustedes la conozcan, pero una de las que a mí me parece más interesante. Sí, claro. Sí, sí. Obviamente el tema de privacidad y el tema de libre acceso a los datos, en particular la información pública, van, ¿no? Como dice, venga, conformidad una cada mano, ¿no? Sí, sí. Uno tira por un lado el acceso a la información pública, Sí. y el otro la privacidad de los datos tira por el otro. Hoy en día en la parte de gobierno de datos sí están saliendo ya las primeras normas que refieren a justamente a la anonimización, etcétera, y a la exigencia, y hay una línea que va por ese lado, va la línea, no quiere decir que no defienda la privacidad de datos, ya para desde las organizaciones a decir que cada vez que haya información de las personas, las organizaciones debieran anonimizar. Eso no tiene que ver las exigir. Todavía no estamos hablando de que legalmente los países lo estén haciendo. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto, perfecto. Están saliendo estándares respecto a la anonimización. Y todo esto tiene que ver con Big Data y tiene que ver con Internet of Things, es decir, porque evidentemente la información es cada vez más viejo, lo que pueden saber de uno con Internet of Things. Sí, 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 sí. No solo con Facebook. No, Facebook es nada. Facebook es nada, es con Waze, digamos, con búsquedas en Google, sobre todo, digamos, búsquedas en Google es uno de los elementos más importantes, porque digamos, uno busca según su vida. O sea, las búsquedas, si vos hicieras, pudieras, digamos, agrupar tus búsquedas, estarías mostrando mucho más de tus vidas que incluso con un estado de Facebook, ¿no? Porque sí. Sí, 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 sí. Claro, el tema a mí me parece interesante porque una cosa es, digamos, la libertad o no, pero si esa libertad a mí se me va a volver en contra a mediano plazo, me tengo que cuestionar si realmente quiero utilizarla de esa manera, si soy verdaderamente libre o me estoy yo mismo aprisionando, o sea, yo me estoy encadenando para eso. Yo, esta aplicación, no sé si conocen Internet Noise. Internet Noise, una aplicación bien interesante, ¿no? Que cuando uno es makeinternetnoise.com. Entonces, si por ejemplo uno le da acá make some noise, está genial esta aplicación que es para Chrome, que lo que hace, ¿no? Ahí por ejemplo explora patrón de los pantalones y mucho más. Va para ahí. Y después va a almacenamiento de productos para el cabello. Y randómicamente va para cualquier lado. Entonces es un despistador de algoritmos. ¿No?
si aparece algo pornográfico no es una cosa, no tiene nada que ver, ¿no? Pero vean cómo está randómicamente yendo para cualquier lado. Lo que se busca, digamos, es despistar a los algoritmos. Básicamente esa es su cometido. Que digamos, que alguien cuando quiera perfilar eso diga, bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Se nos rompió el algoritmo o está loco, claro, ¿no? Pero bueno, ven cómo va cambiando y va para cualquier lado. Entonces son mecanismos, digamos, casi que contraculturales, son mecanismos yo diría, de resistencia, ¿no? Lo mismo con, digamos, la gente, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero navegar anónimo o utilizar, por ejemplo, en iOS Ghostery, que es una aplicación, no sé si conocen, es un navegador que, digamos, que te enmascara, ¿no? Y vos podés navegar y no estás dejando ningún dato. Pero de vuelta, la pregunta siguiente es, bueno, ¿por qué fulano, digamos, por qué fulano oculta las cosas? ¿Qué, digamos, porque siempre te van a decir, si vos no tenés nada por ocultar, deberías navegar libremente. Sí, siempre y cuando, digamos, mis datos, no haya alguien que esté juntando esos datos para tomar decisiones sobre mí a la postre. ¿Se entiende? Entonces, ojalá que podamos llegar a un punto, digamos, no sé si medio, como para que, digamos, esos datos cuando cobran sentido sean para el bien de toda la comunidad y no para el bien de quienes sean capaces de tener esos datos. Lo cual para mí es una pregunta que yo tengo mi respuesta, ¿no? Sí, yo tiendo a pensar igual que va a ser más hacia fines comerciales que hacia el bien común. Yo tiendo a pensar eso, no sé ustedes, pero digo, la historia de cómo se han desenvuelto algunas cuestiones me llevan a pensar eso, ¿no? Que digamos que el mercado domina por sobre ese bien comunitario, que después nos lo venderán como, digamos, que digamos tener mecanismos de selección en definitiva van para el bien de todos, porque bueno, pero eso es una forma de verlo que parece más a un paquete que a una verdad, ¿no? Entonces, estas son las cosas, bueno, vieron cómo va para cualquier lado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, a mí me parece que son, es decir, va dejando traza de todo, lo que pasa es que no va a haber ningún algoritmo que sea capaz, digamos, de poder agrupar todo y diferenciar esto es una búsqueda aleatoria de esto es una búsqueda real, ¿no? Porque no hay manera de hacerlo. La vida social, y además pensando, ¿no? Que esto en una juventud donde la vida social cada vez está más atravesada por las pantallas, donde cada vez los tiempos de conexión permanente van creciendo. Yo podría mostrarle algunos números de Uruguay nomás, que tenemos un índice bastante alto de conectividad, que la generación de los llamados millennials, ¿no? Ya muchos, entre una cuarta parte y una tercera parte de su tiempo pasan en conexión. Es decir, ya la idea de conectarse no es una idea que empieza a tener sentido para estas generaciones. Es decir, la idea es desconectarse, ¿sí? Porque el estado basal, el estado por defecto es la conexión. A diferencia, cuando subimos un poquito de edad, al otro rango, 30, 45, ahí ya cambia un poco, ¿no? Y cuando subimos más, son pocos los que están, digamos, en una conexión por defecto. Pero cuando uno va para abajo, los chiquilines cada vez más tempranamente acceden a los dispositivos. Vamos a ver, creo que lo traje, y están en esta conexión, que además, digamos, sí, se comen a la familia, ¿no? Los amigos. ¿Quiénes tienen adolescentes en su casa? Bueno, yo lo siento mucho. Fue una decisión de ustedes. Ni tanto decisión. Que cuando eran chiquitos eran lindos. Pero bueno, son lindos también, son lindos. Pero cuando tenemos adolescentes en nuestra casa, no tenemos un adolescente o dos. Tenemos 500 o 1000 que están permanentemente ahí conviviendo con nosotros,
¿no? Y que están en permanente conexión con nosotros, conviviendo con nosotros y muchas veces entrando en colisión con nosotros, ¿no? Porque, digamos, para ellos, para esta generación, estar en la conexión y estar con el celular acá como una especie de zombie, ¿no? O sea, sería como un neologismo de zombie, pero como zombie, nos dejan afuera de muchas cosas. Pero también tenemos los chicos hoy que se quejan de sus padres, ¿eh? Se quejan también, no de ustedes, porque nosotros cuando estamos en una sala siempre hacemos las cosas bien, pero de gente que parecida a ustedes, que está en otros lugares y que hace cosas parecidas a ustedes, donde gente normal, gracias. Sí, era más fácil para ellos. ¿Sí? Que se queja que también ustedes están conectados, que se pasan con el teléfono en la mano, ¿no? Poniendo cara de WhatsApp, ¿no? Porque vieron que hay una cara de WhatsApp. O sea, y realmente uno pone cara de WhatsApp y uno no puede mentir que está trabajando porque la cara a uno lo vende, ¿no? El tema que además no estamos hablando solo de los jóvenes, sino que también cada vez más agregar aquí gráfica de edades, esto es un apunte, pero no me va a dar el tiempo. Sí, pero ahora te la puedo mostrar. Porque es bien interesante, digamos, cómo cada vez más tempranamente entran los dispositivos en la vida de los chicos. ¿A qué edad creen ustedes que empiezan a entrar los dispositivos en la vida de los chiquilines hoy? ¿Cuánto? 3 años. Año y medio. Meses. Hay padres que le dicen a sus propios padres, que son los abuelos de la criatura, le dicen, mirá, fulano, te dejo a fulanita y menganito, pero solo come con Peppa Pig. Entonces los abuelos, disculpá, no me repetís. Sí, vos para que coma le tenés que poner Peppa Pig, ¿no? Y ahí come. Ahí le tenés que sacar Peppa Pig para que deje de comer. Porque si no está mirando Peppa Pig y sigue comiendo, hay un experimento muy interesante, este es un experimento de los años 80, por ahí creo que fue, que a personas normales, como ustedes, se les ponían unos platos especiales que se hacían un auto relleno, ¿no? Y la gente no se daba cuenta porque estaba muy bien hecho y la gente seguía comiendo, porque la gente lo que quiere es terminar el plato. Por eso vieron que los cosos de pop vos siempre lo terminás, no importa si es así, ¿no? Porque digamos, el cerebro busca finalizar las tareas. ¿Planificadas o no? Yo llegué antes de la charla anterior. ¿Planificadas o no? Igual la querés terminar, ¿no? Pero lo que nos está pasando con estos, esta es otra dimensión más de lo mío, que la industria americana llama a los dispositivos Shut Up Toy, ¿no? Juguete para que te calles, básicamente, ¿no? Y en buen romance, juguete para que no jodas, ¿no? Porque, digamos, los dispositivos digitales tienen la enorme virtud de generar que los niños no jodan, ¿no? Vos le das un Peppa Pig, le pones, ¿cómo? La televisión funciona. Y les voy a mostrar, por si no lo conocen, porque de repente ustedes están en cosas muy complejas y a veces no llegan a ver cosas muy interesantes que nos da el mundo de Internet. Esto es una cosa, ¿quiénes tienen hijos, o mejor dicho, hijas entre 4 y 8 años? No hay mucho. Bueno, qué suerte. Porque si ustedes ven algún video parecido a en una pantalla y justo va a pasar tu hija, sobre todo las nenas por ahí, apaguen la general, hagan algo, o sea, tacléenla, los dientes se arreglan. Se llama unboxing. Ustedes lo conocerán porque seguramente para ver algún dispositivo, ¿no? Los primeros iPads, los primeros iPhones, ¿no? Se desenvolvían, se mostraba, alguien lo mostraba. Lo que pasa es que el unboxing se ha ido desvirtuando y ahora va hacia los huevos Kinder. Los chicos pueden llegar a estar 2 y 3 horas mirando unboxing. ¿Y ustedes creen que esto va? ¿Me pueden mirar, por favor? ¿Ustedes creen que en algún momento va a cambiar? No cambia, esto sigue. Solo que va a agarrar otro huevo y otro huevo y otro huevo y así
al infinito. Hay una que voy a bajar el video, yo no la bajo para no darle publicidad a ella, porque la detesto. La detesto por dos razones. La primera es por lo que hace, y lo segundo es por lo que le reditúa lo que hace. Es millonaria, la gallega esta es millonaria. No conozco la cara tampoco de ella, conozco solo sus manos. Ella solo muestra sus manos. Hay pocos análisis del por qué, ¿no? Bueno, claro, no, yo me lo pregunto también y mirá que no tengo respuesta. La única teoría por ahí más plausible es parecida a la que se utiliza con los gamers, que es como el síndrome del segundo hermano. Es decir, que vio a su hermano jugar, ¿no? Y el hermano grande, que no, vamos a salir, vos correte, y entonces tiene esa cosa pasiva de mirar a otro jugar. Es una teoría no del todo convincente, pero vieron que yo les puse el video ahí y ustedes siguieron viendo porque están esperando que pase algo. Y eso es lo genial, porque no pasa nada. Claro, entonces, claro, pero con la expectativa de la música que vos decís, bueno, y ahora sí, no, y ahora no, y ahora no, y así seguís esperando que pase. Es como una telenovela venezolana, de esa, no, o sea, pero, no sé, ¿hay alguien de Venezuela? ¿A turca? No, Venezuela, de las viejas, ¿no? Las de ahora son muy buenas. La gente ahora va a Turquía de vacaciones por las telenovelas. Es increíble. Increíble. Bueno, y lo interesante también es cuando uno le pregunta a los padres, ¿no? ¿Por qué le dan los dispositivos? ¿No? Uno dice, bueno, se lo dan porque aspiran a que desarrollen determinadas habilidades, ¿no? Aspiran a que... No, ustedes dicen que no. Está. Bueno, no me spoileen a mí porque... Bueno, miren, estas son las edades. ¿Vienen acá a poner gráfica? Yo se las puse la gráfica. Creyeron que me había olvidado, ¿no? En televisión, por ejemplo, ya arrancamos en el primero ya de pique, ¿no? 32, y llega a 48 su propia televisión, ¿no? En su cuarto. Esto es un estudio en Estados Unidos. Esto es meses, y menos de un año, 2 años, 3 años y 4 años. Digamos, a los 4 años ya tienen todas estas cosas. Y esto ha llevado, hay cosas increíbles, ¿no? Esto ha llevado que, por ejemplo, algunos analistas como Sherry Turkle, que es la ex esposa de Papert, conocerán Tortuguita Logo y desarrollo de la computación y programación para niños. Ella, en su último libro plantea que no estaría del todo mal de repente volver a la televisión. Porque la televisión, de alguna forma, nos agrupa a todos en torno a un mismo programa. Entonces, esto nos separa, ¿no? Entonces ahí la pregunta que viene es, tuvimos 40 años diciendo que la televisión era una porquería, era la que generaba todos los males, la separación de la familia, y ahora resulta que nos va a venir a salvar la televisión. O sea, sigan haciendo lo que ustedes hacen, que lo hacen bien, no traten de analizar lo que hacen sociólogos, psicólogos como yo, que dan este tipo de charlas, porque nos equivocamos sistemáticamente, ¿no? Y la medicina lo mismo también. Yo no sé si traje por ahí algunas imágenes para eso. Ah, bueno. De la medicina es interesante. Ustedes saben, por ejemplo, para que pensemos algunas cosas, ¿no? Que esto capaz que ustedes no lo conocen. La medicina en general siempre ha tenido una postura contra la tecnología, siempre ha sido bastante adversa. Y hay 2 o 3 ejemplos que me parecen geniales. Uno es la máquina de coser. ¿No? La máquina de coser cuando aparece, los médicos de la época, higienistas, decían que la máquina de coser generaba, como las mujeres tenían que hacer determinados movimientos con las piernas, escuchen bien, el rozamiento de los muslos. Sí, empieza con, está muy bien, muy bien. Son informáticos, pero tienen neuronas espejo. Tienen, bien, no muchas, pero algunas están. Y genera esos movimientos que van haciendo frotaciones y no sé cuánto, que a la postre podían llegar a generar infertilidad en las mujeres. Por lo cual desaconsejaban el uso de las máquinas de coser. Parece que no le dieron mucha pelota a eso. Bueno, Singer, se ve que le arregló ahí con alguien.
Y siguió, y no le pasó mucho a la mujer, siguieron teniendo hijos. Es verdad que tuvieron menos hijos, ¿no? O sea, pero bueno, estaba más ocupada, quizás era por eso, y no por lo otro. La otra cosa son las novelas románticas de comienzo del siglo XIX, ¿no? Cuando empieza, digamos, plena época del romanticismo, empiezan las novelas y empiezan las muchachas jóvenes a enloquecerse por las novelas. Y los médicos de la época estaban desesperados como si fueran, digamos, Tinder, ¿no? Como si fueran, no sé si conocen, ¿saben lo que es Tinder? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno. Tinder es una aplicación para gente que está del salón para afuera, para machear entre parejas. O sea, vos buscas pareja y le das sí, no, para un lado y para el otro. O sea, esto no es un golpe, o sea, es sí, no, depende para qué lado, y si la otra persona también te da el like, bueno, entraste en comunicación y ahí después, si es lo que te parezca. Pero esa es como la forma de entrada. Entonces la novela romántica funcionaba en aquel momento como esto que ustedes no conocen, porque son toda gente, digamos, en fin, no importa. Y entonces, ¿qué decían los médicos de la época? También, que la voluptuosidad que generaba la lectura de esas novelas podía generar en los órganos femeninos algunas cuestiones complicadas que a la postre, ¿a qué podían llevar? A la infertilidad. Sí, es genial, o sea, la imaginación de los médicos, hombres, ¿no? O sea, la mayoría eran hombres, por todos prácticamente. Y el tercer ejemplo, para que no quedamos solamente en el género femenino, es con relación a los hombres, ¿no? Y es una anécdota que trae Barran en el libro El nacimiento de la intimidad, que es sobre los orígenes del fútbol, ¿no? En el Río de la Plata. Dice que hay un médico llamado Olivet, que él estaba estudiando ese deporte que estaba entrando con mucha fuerza acá en el Río de la Plata, que era el fútbol, y entonces él lo que decía era algo así, que el fútbol era un deporte violento que generaba la muerte antes de los 40 años, por lo cual desaconsejaba la práctica del fútbol, ¿no? Bueno, no lo mencionan ahí, pero quizás estaba relacionado, que podía en algunas ocasiones. Yo igual siempre digo que capaz que Olivet era, en realidad, fue mal traducido porque era un médico francés. Entonces capaz lo que él quiso decir fue que mirar fútbol uruguayo podía generar la muerte antes de los 40 años, por lo cual lo ubicaría en un lugar de alta estima para mí y un visionario claro, ¿no?, de lo que es nuestro fútbol. Bueno, spoileé. La mayor parte de los padres le permite a sus hijos jugar con dispositivos móviles frecuentemente o a veces, ¿saben para qué? Para hacer las tareas de la casa. No es para que desarrollen habilidades numéricas. Es para mantener al niño calmo en espacios públicos. No es para que aprendan a escribir o las letras, ¿no? Para hacer los mandados. Y una cuarta parte de los padres para hacer dormir al niño. ¿No? Esta última es como la más complicada de todas, ¿no? Porque, digamos, ahí es una muestra clara de que nos estamos yendo, estamos derrapando, ¿no? En algunas cosas estamos derrapando. En lugar de. Claro, le pones un biota que palma y está. Después, lo que tenés que hacer es retirarle, digamos, la tablet. Claro, ¿no? Y cuando se duerme el niño vas, lo arropas, le quitas la tablet y ya está dormido. Así funciona. No precisas ni Windows ni nada. Con eso alcanza. Claro, ni que hablar. Esto es una de las pocas cosas, digamos, que son bastante razonables y que es que uno lo puede observar antes de acostarse en los últimos 30, 45 minutos, está desaconsejado, digamos, el uso de pantallas, porque realmente hasta uno mismo termina, digamos, en un cierto grado de excitación, que es propio, digamos, del estar en la pantalla, que no es lo apropiado. Mucho más apropiado el diálogo, el cuento, quedarse al lado, conversar, que eso. Pero bueno, este es el mundo, digamos, en el que verdaderamente estamos, ¿no? Entonces ya vemos que desde muy tempranamente los niños empiezan a tener sus dispositivos y empiezan a interactuar y empiezan a generar un montón de cosas. ¿Conocen los cognitoides? ¿No? Son divinos. Miren, les muestro, a ver si
Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce in. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. Do you like the alligator? Any wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? A diferencia de la tablet, este te habla, aprende, tiene inteligencia artificial, está, digamos, funciona con Watson, ¿verdad? Entonces va aprendiendo y bueno, por lo menos la tablet te va a contestar, te va a arropar, ¿no? Te va a decir, ayer viste otro programa, papá, bueno, ya sabemos que papá no te quiere, así que quédate tranquilo. La última vez que mamá te leyó un libro, tú estabas en el vientre. No tiene pantalla, pero tiene una interacción. Es interesantísimo, ¿no? Ahora, si uno esto lo ubica a continuación de lo que veníamos hablando, hay una parte que es bastante compleja, ¿sí? No, claro. 5 años, 10 años, también había programas de computadora donde tú podías entrar, había Game Boy, había PlayStation, había Wii. El tema somos nosotros. Claro que sí. Controlarlo. La tecnología va a evolucionar. Sí, sí. Tenemos que evolucionar como nosotros para mantenernos siendo seres humanos, ¿no? Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más fácil culpar a la tecnología, ¿no? Por eso ponía los ejemplos antes de la máquina de coser, ¿no? Mismo Sócrates lo recoge Platón, culpaba a la escritura, ¿no? Decía que bueno, que a partir de la escritura íbamos a ser todos unos ignorantes, que nos íbamos a creer sabios, pero que en realidad íbamos a ignorarlo todo. Ahí él estaba cuidando su trabajo también, ¿no? Era su plataforma reivindicativa, digamos, de que el fuerte de él era la oralidad, y si venía la escritura, iba a tener que ir al paro, a la huelga, o tratar de frenarla, digamos, por ese lado. Era el único informático de la época, ¿no? Y para no aburrirlos más, y en la línea esto de cosas que a mí me parecen súper interesantes, ¿quiénes de ustedes han usado, por ejemplo, a ver si tengo acá, han usado, ¿quiénes de ustedes han usado Crystal de Gmail? Bien. ¿El público era de qué? Me siento un crack ahora. Bueno, gente, saquen las cosas y vamos a anotar. Esto es informática. Esto es informática en la era cognitiva, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar psicología, me decían, no, tenés que estudiar psiquiatría. Yo decía, pero a mí no me gusta ser médico, yo quiero ser psicólogo, ¿no? Y era una profesión que era de segundo orden, ¿no? Después fue subiendo mucho, en jerarquía, se llenó de psicólogos, después empezó un poquito a bajar, y últimamente, lo veo por mi trabajo, ¿no? Que cada vez más, por ejemplo, con ustedes, ¿no? Con la gente que trabaja en tecnología, tenemos mucho más vínculo, porque cada vez más, y sobre todo cuando pensamos en todo lo que son lo que es inteligencia artificial ahora, lo que es machine learning, hay todo un componente de tratar de entender cómo funciona, digamos, nuestra mente, que es fundamental para poder generar y desarrollar los algoritmos que son, digamos, necesarios para hacer cosas. Crystal, bájensela, tiene un trial de 30 días, que es una aplicación para Chrome, que lo que hace básicamente te da
un perfil de personalidad de todos tus vínculos de LinkedIn. Entonces, ¿vieron que ahora Gmail, por ejemplo, incorporó posibles respuestas? Acá, digamos, lo que hace Crystal es, además, toma en cuenta el perfil de la persona. Entonces dice a fulano de tal, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Salomón, ¿no? A Salomón seguramente le tenés que decir Salomón tal cosa, ¿no? Y punto 1, punto 2, punto 3, en no mucho tiempo, eficazmente, ¿no? Saludos, cariño Cacho, ¿no? Pero no le puedes hacer una introducción muy larga porque el tiempo corre, ¿no? Y te va a decir, flaco, no tengo 2 horas para leer el mail, ¿no? Entonces tenés que ir puntual. Pero a otro, que si vos le pones eso, no le pones introducción, le decís, bueno, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo te fue en el viaje? Ya arranca mal, ¿no? Entonces, lo que hace Crystal es toma, en el caso de Crystal, a ver si lo puse acá o no. No lo puse. Lo que ellos toman es un perfil que se llama DISC, que toma 4, digamos, dimensiones y que nos agrupa a todos en base a esas dimensiones, ¿no? Entonces, en base a eso, te da posibilidades de respuesta. Lo cual empieza a automatizar y digo, es súper interesante para probarlo. Pruébenlo ustedes con ustedes mismos para ver qué les dice de ustedes, ¿no? Es una buena manera de no ir al psicólogo y conseguir resultados similares. Bien, bueno, todas estas cosas, digamos, por ahí, una buena hora para esto, ¿no? Lindo. Una de las cosas que, digamos, que tenemos que entender hoy por hoy es que cada vez más la tecnología, y acá sí la tecnología es un catalizador, ¿no? No es el responsable, pero sí es un catalizador de generar que cada una de nuestras generaciones esté básicamente conectada con su propia generación y cada vez menos con las generaciones de arriba y las de abajo, ¿no? Todos cada vez estamos más conectados con nuestros propios pares. Y esto está generando un fenómeno cultural que todavía, digamos, es muy reciente, que todavía no ha sido suficientemente estudiado, pero que genera, entre otras cosas, este resquebrajamiento en los vínculos cotidianos, ¿no? Esa es una dimensión para mí súper interesante y que a veces es un obstáculo para que los padres puedan transmitirle a sus hijos determinadas habilidades que no necesariamente son digitales, pero que sí son analógicas, de cuidarse en las redes, de cuidarse de lo que ellos hacen, de cuidarse de lo que ellos dicen, de poder transmitir estas cosas que veíamos hoy al comienzo, que tienen que ver más bien con los datos que uno va dando. Yo empecé diciéndoles, y como estamos atrasados, quisiera terminar sobre la hora para que todos pudieran ver el partido, que es lo más importante de todo. Empecé diciendo algo que tiene que ver con los datos, que pensar que los otros, generalmente pensamos que los otros son los malos, ¿no? Y que somos de alguna forma nosotros. Pero creo que yo quería terminar diciendo que en realidad me parece que ustedes, ¿no? Y acá sí, la gente no normal como ustedes, pero con un gran conocimiento, me parece que son deberían ser de extrema ayuda para poder ayudar a la gente a entender estas cosas, ¿no? Y a mí me parece que en general el mundo IT es un mundo que es medio ombliguista, ¿no? Es decir, se mira el ombligo y ojo, son ombligos súper interesantes. Reconozco, digamos, porque vieron que hay mucha clase de ombligos. A mi juicio es interesante, es complejo, tiene muchas cuestiones, pero capaz que estaría bueno, ¿no?, que salieran un poquito y pudieran, digamos, sobre todo esto que yo decía al comienzo, ¿no?, lo que es el título que yo le puse a esta charla, conversación con ustedes. Hay una dimensión ética, ¿no?, en todo esto de los datos que se nos está viniendo ahí, que quizás ustedes sean los que están mejor pertrechados técnicamente como para poder ayudar al común de la gente a que se tomen las mejores decisiones, incluso también a nivel político, a hacer fuerza, porque si no,
me temo que el problema ese que vamos a tener de seguridad y los datos, cuando empiecen a cobrar cada vez más sentido esos datos, ya va a haber alguien que sea el dueño de eso y que esté tomando decisiones. Entonces, si les parece que esto es de recibo, yo los invito a que cada uno desde su lugar puedan hacer un poco de fuerza en eso, para que creo ayudarnos a nosotros, pero sobre todo a las generaciones que vienen. Bueno, yo les agradezco mucho haberme invitado. Muchas gracias.